charla. Espero que en estos 45 minutos podamos ver algunas cosas nuevas o algunas cosas que tengan en mente y que coincidan con lo que tienen pensado más o menos y que bueno, que se vayan con una idea nueva de la automatización. Antes de comenzar con la charla, quiero presentarme. Como decía Aníbal, mi nombre es Leonardo Pérez. Estudio en tecnólogo de informática de la Facultad de Ingeniería y trabajo en el CES hace aproximadamente unos 4 años. Eh, Me enfoco principalmente en proyectos de automatización funcional. También soy responsable de los cursos de introducción y taller de la automatización. Bien. Y bueno, cuando los tiempos ameritan, también tratamos de investigar ciertas herramientas que nos permitan eh, una asistencia en lo que refiere a automatización de procesos y todo aquello que pueda ayudarnos al trabajo día a día de nuestros compañeros dentro de la empresa. Ahora sí, para ya comenzar con lo que es la charla de hoy, un poquito ver la agenda. Vamos a estar viendo una introducción que es principalmente entender a qué nos referimos cuando hablamos de automatización, algunos referentes que tienen ciertos comentarios que nos guían dentro del mundo de la automatización, algunos ejemplos también como para poder bajar un poco a tierra este tema de automatización y no quedarse solo con algo demasiado técnico y verlo también con otros aspectos más coloquiales, cómo afecta la automatización en un proyecto. La pirámide, que es un término bastante conocido dentro de lo que es la automatización, la idea acá es ponerlo y hacerlo más conocido. Y finalizar con comentarios, que estos comentarios van de la mano de un trayecto de experiencia, de conversar con los clientes, de investigar, y es como para dar un final donde tengamos en cuenta, bueno, qué cosas qué cosas me tienen que importar para yo comenzar con un proyecto de automatización. Así que, bueno, para comenzar con lo que es la automatización, la primera pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es la automatización? Y normalmente de qué es la automatización nos pasa, tanto en los cursos como con clientes, que eh, hay como una situación ideal detrás de esta automatización. Una situación en la que pensamos que una máquina va a hacer todo por nosotros, va a ejecutar pruebas, va a testear, va a encontrar errores, los va a solucionar, me va a ayudar y me va a pasar el producto, mi aplicación a producción mágicamente con un simple clic en un play y bueno, yo me deslindo de todo tipo de responsabilidad y mi aplicación funciona. Con eso nos referimos un poco a esa situación ideal en la que yo no tenga que hacer nada o simplemente un clic para que todo fluya. La respuesta a si una máquina va a hacer todo por nosotros, claramente es no. ¿No? Entonces, la idea de toda esta charla va a ser llegar al por qué no es una automatización, no es una máquina que va a hacer todo por nosotros, pero sí que nos va a ayudar. Volviendo un poco a la realidad de dejar esa magia de lado de que todo ocurra sin que yo me preocupe, vamos a empezar a pensar en que la automatización es una máquina o una herramienta, y más adelante vamos a ver a qué nos referimos, que nos asista en determinadas tareas, o yo brindarle ciertas responsabilidades y hacer que la computadora, la máquina, el sistema automatizado sea un aliado para poder realizar mis tareas de alguna forma. Quiero mencionar algunos referentes donde tienen ciertos comentarios que nos ayudan a empezar a entender más la automatización. Por un lado hablamos del comentario de Senkanner, lo que él comenta sobre la automatización, que es la automatización del testing, es testing asistido por computadoras. ¿Bien? Acá ya tenemos un concepto que es muy importante, que es entender que todo aquel testing que yo voy a estar manejando va a estar de alguna forma gestionado por un sistema computarizado. ¿Bien? Y a esto le unimos otro referente más y otro comentario muy importante de James Batch, que comenta la automatización del testing es todo uso de herramienta para asistir en las pruebas. Con estas dos cosas tenemos, por un lado, que el testing va a ser manipulado ya por una máquina, pero por el otro también que esa máquina va a hacer uso de herramientas, o yo voy a hacer uso de herramientas para lograr la automatización que quiero. ¿Bien? Así que la automatización no es
un ente solo, sino que es un conjunto de cosas que voy a ir aplicando para lograr un objetivo final, que bueno, en este caso puede ser la automatización de pruebas, por ejemplo. Para continuar, teniendo esta idea de que, bueno, vamos a tener un, un algo que lo maneja una computadora y que utilizamos herramientas para hacer eso, algunos ejemplos que que quiero que no sean tan del lado informático, sino más que del ámbito laboral. Vamos a ver tres ejemplos. En este primero, por ejemplo, lo que vamos a tener es un ensamblaje de vehículos, donde cuando vemos esto, capaz que ya asociamos un automatismo, porque normalmente vemos que el ensamblaje o soldar o las soldaduras que realizan es todo de forma desatendida, no hay un ser humano en ese lugar, sino que bueno, hay todo un sistema automatizado realizando tareas. Después otro ejemplo, un poquito distinto, o bastante distinto diría, explico la imagen por si no se entiende muy bien. Esto es una fabricación de una casa que se realiza con una impresora 3D. En la actualidad, como hay impresoras 3D que realizan figuras en plásticos tridimensionales, tenemos impresoras que fabrican las paredes de las casas. ¿Bien? Lo que está sobre la esquina izquierda, arriba, es el puntero de una impresora. Entonces, esto me está realizando una impresión de una casa, básicamente. Y por último, tenemos un tercer ejemplo, un poco más coloquial o más común entre nosotros, que es el uso de una lavarropa. ¿No? O sea, la programación de la lavarropa para poner a lavar también puede ser un ejemplo factible de un automatismo. Con estos tres ejemplos que son totalmente distintos, lo que quiero mostrar es que en los tres el automatismo va a depender del ser humano. Capaz que en la lavarropa depende de que si no ponemos la ropa y no elegimos un sistema o una programación, no va a lavar la ropa. En la fabricación de las casas, si no tenemos un ser humano que coloque los pisos, el techo, que finalice la pared, no va a servir de nada ese automatismo tampoco. Y en la parte de fabricación de los autos, el chequeo final de calidad, de que cumpla con ciertas normas, también es controlado por una persona. Entonces llegamos a que los tres ejemplos totalmente distintos son un automatismo como tal, porque utilizamos herramientas, utilizamos software que nos permiten realizar nuestro trabajo o asistir en nuestro trabajo, pero lo que tienen en común también es que hay una persona por detrás. ¿No? No es algo que, bueno, yo doy play a la impresora y vengo dentro de 2 semanas y tengo pronto una casa para habitar. Van a haber ciertas cosas que depende también de un ser humano para que eso finalice. Teniendo ya ahora un poco la idea de que el automatismo no es algo totalmente desatendido, sino todo lo contrario, va a ser atendido por una persona, nos va a ayudar de cierta forma y va a cumplir con ciertas tareas para solucionarme mis tareas también. Eh, lo que quiero empezar a comentar ahora es, bueno, cómo esta automatización la integro a un proyecto, y cómo ese proyecto se convierte en un proyecto de automatización. Acá lo que vemos es un proceso, este proceso lo dictamos en los cursos y es el mismo proceso que utilizamos en un cliente cuando el cliente nos pregunta, mira, o nos plantea que tiene un proyecto de testing y quiere sumar automatización, ya sea porque es un hito que quieren cumplir, porque lo necesitan, porque saben sobre qué refiere la automatización y bueno, quieren saber cómo comenzar. En este caso vamos a tener 4 puntos importantes, donde la primera etapa va a tratar sobre entender qué es lo que se va a automatizar, cuáles son esos pasos, cómo funciona, cuál es el flujo de lo que se va a automatizar, y tener una contraparte que nos pueda ayudar en ese proceso. Después tenemos la configuración del ambiente. eh, con el cliente saber si tenemos acceso, si vamos a poder tener acceso, si es fácil de configurar, qué ambientes se manejan, juegos de datos, qué cosas se van a probar y si se puede o no, o si falta alguna configuración que se tenga que solicitar. La generación de suite y scripts, que acá básicamente ya es, yo sé cómo es el flujo, sé que se puede automatizar, bueno, comenzar a realizar esa programación. eh, y bueno, tengan en mente esa palabra de programación, porque ahora más adelante va a tener más relevancia. Eh,
es la etapa en la que, bueno, voy a comenzar a crear mis scripts o a programarlos para que automáticamente surja el flujo automatizado. Y por último es la ejecución de estas pruebas, que no es tan trivial pensar en que, bueno, si tengo todo pronto, lo pongo a ejecutar. Al momento de ejecutar tenemos que conocer si los ambientes están disponibles, si esos datos que yo voy a utilizar para la ejecución se pueden usar, si no afectan a otro flujo. Eh, es una etapa en la que estratégicamente se piensa si lo que vamos a ejecutar afecta en paralelo a otro sistema o a otra funcionalidad. Teniendo ya en mente un poco más el proceso, lo que quiero comentar ahora es algunas características que nos brinda el proyecto de automatización. Acá vemos cuatro, más temprano. Esto refiere a que cuando nosotros, y va mucho de la mano también de la pirámide que vamos a estar viendo ahora en un momento. Cuando hablamos de un testing más temprano, de un proyecto que me permite realizar esto de forma más temprana, nos referimos a que inmediatamente cuando tengamos un código de nuestra aplicación, ya en ese momento podemos empezar a probar. Eso sería ya un poco más la parte unitaria, el testing unitario de nuestro sistema, pero desde el comienzo ya podemos empezar a aplicar automatismo para cubrir esa etapa y bueno, comenzar desde el comienzo de la aplicación con un testing más temprano, como lo dice la palabra más frecuente. Esto refiere a que yo lo puedo ejecutar en cualquier momento de forma desatendida, con algunas ciertas configuraciones, pero puedo ejecutarlo fuera de horas de trabajo, un fin de semana, se pueden programar ejecuciones y con más frecuente nos referimos a que no estamos atados a una persona que sí o sí esté presente para poder ejecutar ese conjunto de pruebas, ya que bueno, se vuelve algo más autónomo. Después mayor cobertura. Tener un proyecto de automatización me permite cubrir ciertas funcionalidades, tener ese conjunto de funcionalidades prontas y me permite también poder cubrir nuevas funcionalidades. Con cobertura nos referimos a que bueno, vamos a tener ya una cierta parte del sistema automatizado, donde cada vez que exista una versión, se va a cubrir con ese set de pruebas, pero también si vienen nuevas funcionalidades, voy a poder cubrirlas de forma manual, por ejemplo, y entender cuáles son los nuevos requerimientos, si hay algo que no se puede automatizar, es en el momento también que se decide. Pero bueno, la idea acá es entender que voy a poder cubrir mucho más mi sistema en cuanto a pruebas refiere. Y por último, reducción de tiempo. Lo esperado de una automatización, normalmente, es que bueno, la ejecución sea más rápida que una persona, que un ser humano, probándolo, y por ese lado vamos a tener una reducción de ejecución, o sea, todo se va a probar un poco más rápido. Pero también va un poco de la mano de la cobertura. Eh, Al yo poder probar más cosas en paralelo, reduzco los tiempos de, por ejemplo, salida a producción, donde voy a poder estar probando de forma paralela mientras se ejecuta algo solo, yo puedo estar probando otra cosa y bueno, ahí hay una reducción de tiempo. Después, otra pregunta que surge mucho y que me sirve para mencionar un poco eh, sobre el proyecto, es qué vamos a automatizar. ¿Bien? Ahí pongo cuatro puntos muy básicos donde, bueno, automatizar todo es lo principal que se espera que no ocurra. Automatizar nada, bueno, no tendría sentido pensar en un proyecto si no voy a automatizar. Y bueno, y acá ponemos del miti-miti, bueno, para no caer en no automatizar nada o automatizar todo, automatizo la mitad y la otra mitad no. Entonces eso tampoco está bueno caer en que voy a automatizar por automatizar, sino que tiene que haber como una estrategia detrás, eh, donde, bueno, acá, por ejemplo, marcamos regresiones o procesos, que va de la mano de esa estrategia, o sea, pensar, las pruebas de regresiones son pruebas que se supone que siempre se están ejecutando en cada versión y que prueban funcionalidades que están bastante estables en el sistema o que ya están estables y no van a cambiar. Entonces esos son fieles candidatos a automatizar porque es algo que se puede repetir constantemente y que no va a surgir efecto eh, de cambio porque bueno, se espera que no regresionemos en errores.
Y por otro lado también tenemos, proponemos o procesos, pueden ser ambos también, a ver, no hay problema. Los procesos se enfocan más en lo que tiene que ver con, por ejemplo, tareas que yo hago. No sé, capaz que una experiencia personal que teníamos en un cliente era la descarga de archivos. Bien, había un lugar donde todos los días a cierta hora teníamos que descargar un conjunto de archivos y eso pasó a ser un proceso automatizado, que el proceso entraba a un determinado sitio, realizaba determinados clics y descargaba esa información. Entonces, eso es otra cosa a la que podemos apuntar a automatizar. No son pruebas como tal, pero me sigue asistiendo en un trabajo que yo tengo que hacer diariamente. Bueno, después también ventajas y desventajas. Comenzando por las ventajas, tenemos la repetibilidad. Tengo una capacidad de repetir muchas veces las pruebas sin cansarme, sin perder la calidad del testing, sin perder eh, la seguridad de que lo que estoy ejecutando se va a ejecutar. Obviamente, si pueden pasar cosas como, por ejemplo, que no sé, haya un apagón y bueno, ahí no voy a seguramente poder ejecutar en ese momento, pero cuando hablamos de la repetibilidad nos enfocamos más en lo que, en el versus contra el ser humano. Es como acá una pelea, ¿no? Entre lo ejecuta una máquina y lo ejecuto yo. Entonces, seguramente la máquina lo vaya a ejecutar mucho más veces que yo, manteniendo siempre las mismas condiciones. Después, eficiencia y velocidad. Voy a ejecutar las pruebas mucho más rápido, ¿bien? Sin perder, como decía recién, la calidad también, la eficiencia de las pruebas que tengo programadas. Una cobertura exhaustiva, voy a poder ejecutar pruebas, las mismas en distintos navegadores, incluso en distintos ambientes si es necesario y si tiene cierta configuración en nuestro automatismo. Ahorro de tiempo y recursos. ¿Bien? Acá me paro un poquito a recalcar el ahorro de recursos. eh, Tenemos que entender que cuando hablamos, y creo que a veces pasa, de que, bueno, si yo voy a automatizar algo, voy a ahorrar el trabajo de la gente y la gente va a pensar que, bueno, si yo no voy a hacer ese trabajo que está automatizado, ¿qué voy a hacer? Personalmente a mí no me pasó estar en un proyecto de automatización y que lográramos automatizar y eso en consecuencia haya sacado el trabajo a una persona. No es tanto, no es que se ahorran recursos, yo diría más bien se distribuyen de otra forma. Normalmente va a pasar que quien realizaba una tarea y ahora lo realiza un automatismo, vamos a tener ese recurso disponible ahora para verificar que todo fue bien, para verificar los resultados, para hacer transferencia de esos resultados o para enfocarse en nuevas tareas que no se pueden automatizar y que se tengan que hacer de forma manual. Eh, con esto me refiero a que, bueno, sí tenemos un ahorro de recursos, pero no es un recorte o algo extraño, sino que, bueno, lo vamos a poder distribuir mucho mejor, gracias a que nos asisten en nuestras tareas diarias en la automatización. Ya habíamos mencionado un poquito las pruebas de regresión. Ejecución desatendida, también lo mencionamos, pero básicamente que voy a poder dejar configurado mi sistema o mi automatismo para que se ejecute en el momento que yo decida o según algunas características como, bueno, si hay una nueva versión, voy a poder ejecutar este automatismo y evaluar si puedo pasar a producción. Y por último, mayor precisión. Esto refiere a que, bueno, las pruebas al estar programadas, de una forma estricta, siempre van a hacer y siempre van a repetir lo mismo sin cambiar ningún tipo de acción o ningún tipo de paso en el flujo, siempre van a hacer lo mismo y bueno, obtenemos una precisión bastante alta. Y bueno, si tenemos ventajas, también tenemos desventajas, como, como todo. Para empezar, me gustaría comentar la parte derecha donde vemos costo inicial. Siempre los proyectos de automatización tienen un costo o una inversión en realidad que eh, significa invertir horas para poder crear este automatismo que va después a futuro, bueno, ayudarme a cubrir, como veíamos recién, cubrir más pruebas o ahorrarme tiempos de ejecuciones, pero siempre va a existir una inversión inicial en la cual, bueno, vamos a tener que invertir horas para poder realizar lo que tengamos que realizar según lo que se vaya a probar. Una complejidad inicial también tiene que ver mucho con, bueno,
el ambiente en donde yo voy a automatizar. ¿Puedo? ¿Es un ambiente compartido? ¿No es compartido? Los datos que voy a usar los tengo claros, no sabemos, tenemos que buscar esos datos. Entonces, bueno, al inicio, esto puede costar porque si el cliente no estaba preparado para un automatismo y aún así quiere comenzar, va a tener una etapa en la que va a tener que aprender o va a tener que corregir ciertas cosas para poder aplicar la automatización. Pero por más que sea una desventaja, porque bueno, hay cierto trabajo, son cosas que se apuestan a futuro para que cuando eso quede pronto no vamos a volver a caer en una complejidad o en un costo inicial. Después ya de la mano más de las limitantes de una automatización, tenemos aspectos visuales que por ahora no lo podemos programar, y digo por ahora porque bueno, estamos en una etapa en la que las inteligencias artificiales vienen avanzando bastante, entonces de acá a un futuro no sé qué podemos lograr integrándonos con inteligencia artificial y qué cosas podemos obtener de beneficio. Entonces lo dejo como por ahora no lo podemos hacer, pero a futuro capaz que sí. Falta de flexibilidad también. Esto viene, es como la contraparte de la precisión. Yo voy a tener una cierta precisión y eso puede generarme también que mi test sea, no, mi prueba, perdón, sea poco flexible. Yo puedo lograr que eso sea flexible, pero significa también una inversión de horas en mantenimiento o en reestructuración de mis pruebas. Bien, entonces, según la situación, puede ser que la flexibilidad no nos interese y no nos afecte. En el caso de que sí, tenemos que replantearnos qué cosas, si lo que estamos probando está bien, probarlo, o plantearlos también si, bueno, vale la pena mantenerlo porque va a cambiar una vez más y después no. Pero bueno, el punto como desventaja sería que la flexibilidad no es un fuerte para la automatización. Un poco de la mano de lo que me comentaba también, la aplicación en constante cambio. Si yo tengo un sistema que está eh, recién comenzando, seguramente vayan a existir muchas funcionalidades que van a estar cambiando. Entonces, no es aconsejable tratar de automatizar algo que va a estar cambiando constantemente, porque capaz que el tiempo que yo tengo que invertir para eh, adaptarme a esos cambios es mucho mayor de lo que salen nuevas funcionalidades. Entonces, bueno, ahí quedo en una desventaja y no logro ir en paralelo con las nuevas funcionalidades que van surgiendo. Y bueno, y por último, también por ahora la intuición humana no es una desventaja que aplica. Lo mismo que decíamos con aspectos visuales. Capaz que en un futuro con inteligencias artificiales se logra algo distinto, pero por ahora es una desventaja también. Y de estas desventajas me quiero quedar con tres puntos principales, que serían aspectos visuales, intuición humana, ¿bien? Y aplicación en constante cambio. Estos tres puntos, más allá de que sean una desventaja para el automatismo, son tres puntos que me permiten tener de una forma muy arraigada el testing manual con el testing automatizado. Estos puntos son los que me permiten o los que me hacen depender del testing manual. Una idea que a veces se tiene es que, bueno, voy a automatizar todo para que el testing manual consuma el menos tiempo posible o no tenga testing manual. Entonces, lo que siempre se aconseja, o sea, lo que esperamos normalmente de un proyecto es que el testing manual nunca deje de existir porque van a haber funcionalidades nuevas, porque van a haber cosas para automatizar que no se puedan, y esas cosas que menciono, capaz que pueden ser algunos de estos puntos, aspectos visuales, intuición humana o aplicación en constante cambio. Y esto, frente al automatismo, es un problema porque o no lo vamos a poder testear o lo vamos a testear con automatismo donde vamos a estar manteniendo demasiado las pruebas, algo que no es muy aconsejable. Y bueno, y después, otra pregunta que surge mucho cuando ya tengo mi idea de lo que es la automatización, o más o menos ya estoy entendiendo por dónde viene lo de la automatización. Creo que mi sistema se puede automatizar, pero bueno, ¿qué rol tengo que tener? ¿Qué tengo que saber yo para poder automatizar? Y la pregunta que viene siempre es, ¿tengo que ser programador? ¿Tá? Si, pre- Más que nada en los cursos va mucho esa pregunta de
tengo que saber programar, tengo que saber algún lenguaje. Y bueno, contestamos no, pero sí. Un poco en broma el comentario, pero sí es verdad que cuanto más conocimientos técnicos tenga, me va a ayudar mucho más en lo que es la automatización. De cara al cliente a mencionarle, bueno, mira, encontramos un bug, pienso que puede ser la interfaz web, pienso que puede ser la base de datos, el consumo de un servicio, pero bueno, recae todo sobre ese conocimiento técnico de la pregunta y no es tan así. Sí es verdad que, bueno, cuanto más sepa programar también, mi curva de aprendizaje frente a un lenguaje va a ser menor, bien, y eso me va a ayudar a enfocarme más capaz en el negocio. Pero también marcamos otros puntos para ese rol del automatizador como conocimientos del negocio, o sea, eh, está, es incluso necesario que el automatizador conozca del negocio para saber cómo funciona algo, por qué automatizarlo o por qué no, por qué decido no automatizarlo, si yo preveo que eso va a cambiar, eso es importante para saber bueno, si vale la pena automatizar lo que pienso que se va a automatizar. Por otro lado, incorporar o definir estándares, capaz que puede sonar algo fácil, bueno, a ver, veo un estándar y lo aplico, pero no es solamente ver ese estándar y aplicarlo, sino tener la capacidad de ver si ese estándar aplica efectivamente, si sirve utilizarlo, si, bueno, si decido que sí, lograr incorporarlo al grupo de trabajo, lograr que ese estándar se utilice y que se vea la necesidad. Eso es todo un logro, porque bueno, a veces nosotros usamos cosas y no lo logramos transmitir a otro compañero o a un grupo de trabajo y queda en la nada. Es importante que eso que queda en la nada no ocurra. Después trabajo en grupo, creo que esto aplica para todo, no solo para un automatizador, pero bueno, que el automatizador no sea él o la muchacha que está ahí, y bueno, él es el bichito que automatiza y no sabemos qué está haciendo todo el día, pero está escribiendo código. La idea es que esté integrado en un grupo y que pueda tanto saber lo que está haciendo el resto de los compañeros como el resto de los compañeros del automatizador. La capacidad de transferir resultados, fundamental. Y acá tenemos dos puntos, tanto los resultados de las pruebas, se ejecutaron X cantidad de pruebas, fueron buenas, fueron malas, pero también muy importante transferir el estado de lo que estamos haciendo, o sea, lo que vamos avanzando en la automatización, transferirlo a nuestro cliente, porque cuando los proyectos comienzan, que tienen esa inversión de tiempo, si el cliente tampoco ve un resultado o está ciegas con lo que estamos haciendo, es normal que pueda dudar también de, bueno, esto va a valer la pena, yo no sé cómo está el proyecto, cómo viene avanzando, entonces es muy importante, sean pocos o muchos los resultados, mostrarlos, ¿no? Indicar, bueno, estoy con esto, estamos automatizando tal funcionalidad y tenemos problemas de juegos de datos o no nos funciona, no tenemos acceso, eso es importantísimo marcarlo y que el cliente lo conozca. Y por último, y a ver si puedo mover un poquito esto que ojo la pantalla ahí. Bien. Conocimientos de nuevas herramientas. ¿Bien? Esto habla más de una actitud que tenemos que tener frente a que vamos a estar siempre con nuestras herramientas, ya sean porque sean las herramientas preferidas o que sean buenas o que sean herramientas recomendables, pero tener la actitud de estar interesados en conocer siempre qué nuevas herramientas tenemos en el mercado. Algo que nos ocurrió es que, bueno, teníamos una plataforma con un cliente donde estábamos automatizando unas acciones en la interfaz del usuario. Y resulta que después, en un momento, teníamos que también descargar un Excel y consultar su contenido. Bien, entonces, para eso tuvimos que investigar sobre otras herramientas para poder lograr cubrir esa necesidad y no que el cliente tuviera que buscar otra solución porque, bueno, no lo podíamos abarcar. Es un ejemplo, pero hace a el hábito de siempre tratar de estar pensando o investigando qué nuevas cosas surgen en el mercado, porque bueno, se pueden integrar y ayudar mucho a lo que es la automatización. Leo, Sí, permiso, no te quiero interrumpir, pero creo que es algo como para ya seguir de largo. Jovina nos consulta en el chat si sí, en el sí. punto anterior, cuando hablabas de conocimientos de negocio, te referías a información general del negocio o a las reglas específicas implementadas en el sistema. Capaz que No, para más que, explicar y para no perder el hilo del resto de la charla. bien, bien, no, sí, sí, gracias, gracias, Aníbal. No, más que nada conocer, a ver si puedo ir para acá.
Cuando hablamos de reglas del negocio es entender sobre el negocio que yo voy a automatizar. Si hay, si es algo contable, conocer ciertas cosas importantes de contaduría, por ejemplo, pueden ayudar. No tenemos que ser expertos ni tampoco conocerlas del todo, pero saber que eso puede jugarnos en contra o a favor si no lo conocemos. Pero principalmente lo que son las reglas del negocio y si, bueno, si capaz que no afectan en nada y podemos seguir de largo, si afecta, bueno, pensar una cierta estrategia para cubrirlo o decidir bueno, que no se puede automatizar. Lo pongo como parte del rol del automatizador para que no llegue una etapa en la que, bueno, ¿y esto qué pasó? ¿Por qué no se hizo? O que, bueno, que la decisión venga de un lugar con fundamento. Obviamente es un peso importante que caiga en el rol del automatizador, pero bueno, es todo un proceso también. No vamos a automatizar en distintos sistemas, sabiendo de todo tipo de negocio. Obviamente lo vamos a ir aprendiendo también. Pero viene por ese lado el tema de negocio. Cualquier consulta, obviamente, si no se entendió, entreveré mucho, que consulten de nuevo en el chat y volvemos. No hay Gracias, problema. Leo. Yo acá te tengo al tanto cualquier cosa. Bien, gracias, gracias, Aníbal. Bien, un segundo, ya aprovecho a tomar agua. Bien. Bueno, y para como dar un poco de cierre a lo que tiene que ver con el proyecto, ¿m? Bueno, ¿qué hace por nosotros entonces esta automatización? Si va a recaer tanta responsabilidad sobre mí, voy a tener que estar decidiendo cómo trabajar, voy a estar comunicándome, voy a estar transfiriendo resultados, bueno, ¿qué es lo que va a hacer por mí? Y acá, bueno, ponemos cuatro puntos que engloban la situación de un proyecto en sí, que sería, bueno, la ejecución de pruebas, verificación de resultados, generación de reportes de resultados y, por último, permitir pasaje a producción. Y esto, bueno, no es tan trivial, y acá entre paréntesis pongo integración continua, em, porque, bueno, va de la mano de utilizar otras herramientas. Por ejemplo, menciono una al pasar, que es Jenkins. Es una plataforma donde yo voy a poder, a grandes rasgos, de una forma, trato de explicarlo lo más claro posible, es donde yo voy a colocar mi código y que esa plataforma o esa otra herramienta se encargue de ejecutarlo. Y en esa plataforma, yo mencioné Jenkins, configurar o un día o una hora o ciertas condiciones, como por ejemplo, bueno, si hay una nueva versión, ejecutar las pruebas, si las pruebas son satisfactorias, dame un OK y yo decido si paso a producción o no, o puedo pasar a producción con la plataforma automáticamente. Eso ya excede lo que es la automatización de lo que se está charlando acá, pero digo, es también todo otro mundo que existe con respecto al despliegue de las aplicaciones, porque bueno, vamos a poder optar por muchas formas de tener esta integración continua. ¿Bien? Pero en una de las cosas que me permite el automatismo es decidir si estoy pronto para pasar a producción o no. Y bueno, ahora creo que el penúltimo tema que ya queda y que es uno de los más mencionados cuando comenzamos con lo que es la automatización. Por un lado teníamos hoy el proceso, bueno, el cliente o yo quiero empezar a automatizar, bueno, entender qué implica tener un proyecto automatizado. Y una vez que tenemos eso, entender, bueno, qué voy a automatizar. Acá mencionamos pirámide de automatización, aplicar la automatización a nuestro negocio, bueno, indicamos ahí. Y bien, y la pirámide, bueno, es un concepto que vamos a ir desarrollando ahora, que pongo herramientas acá por si alguno vio, conoce, ahí le dijo, mirá, yo estoy usando tal herramientas para testear. Pongo algunas, hay obviamente muchísimas en el mercado, pero la idea es que, bueno, si ven alguna de estas, que entiendan en eh, qué capa cae. Y cuando yo hablo de la capa de la pirámide, bueno, primero que nada, Mike Cohn fue quien creó este concepto de la pirámide. ¿Bien? Y cuando hablo de la pirámide y sus capas, pensemos lo que hablamos de tipos de pruebas que voy a automatizar. ¿Bien? Hay mucho más tecnicismo detrás de esto, pero la idea principal es, bueno, voy a automatizar, en qué me tengo que enfocar y qué tipos de pruebas voy a tener para automatizar. Entonces, bueno, vamos a ver que tenemos pruebas unitarias, que esto aplica el código fuente de nuestro sistema o de nuestra aplicación. Pruebas de servicio, que estas tienen algunas subdivisiones, pero a grandes rasgos lo vamos a ver como servicios, de capaz servicios que consumimos, una forma de integrar esos servicios en el sistema.
Y por último, lo que es la interfaz de usuario y las pruebas manuales. ¿Bien? Y bueno, y lo que mencionaba recién de las herramientas, simplemente para que se lleven una idea de que, bueno, si yo conozco, por ejemplo, JUnit, que es una herramienta muy utilizada en las pruebas unitarias, si yo conozco JUnit, aplica pruebas que, bueno, que están en esta capa de unitarias, de pruebas unitarias. Y otro detalle muy importante es ver esta pirámide también, aparte de que nos ayuda a entender los tipos de prueba, la cantidad de pruebas que voy a aplicar en mi sistema. Vemos que la base es la parte donde entrarían más cantidades de pruebas y es donde tenemos que nosotros como automatizador o como el grupo que va a automatizar, explicarle a nuestro cliente, comentarle, hacerle entender que la base indica la mayor cantidad de pruebas y es que lo recomendable que un sistema cumpla, ¿no? O sea, que las pruebas tengan una mayor cantidad de pruebas unitarias, en menor medida servicio y en mucho menor medida pruebas de interfaz de usuarios y manuales. ¿Bien? Esto es así porque se espera que cuanto más pruebas tengamos en pruebas de calidad, en realidad, no poner muchas pruebas porque sí, sino que tengan su lógica y su calidad, su cierta calidad, es importante, ya que si yo encuentro, por ejemplo, desde la interfaz web un error, yo tengo que recorrer todas las otras pruebas, interpretar si, bueno, el error que encontré en la interfaz, por ejemplo, me logueo y no aparece mi nombre. ¿Es un error de la interfaz? ¿Es un error de un servicio? ¿Es un error de una función en mi código fuente que no me retorna el nombre correctamente o me lo retorna, no sé, vacío, por ejemplo? ¿Es un problema con la base de datos? Entonces, pudiendo cumplir con estas cantidades de pruebas, vamos a asegurarnos de una forma más fehaciente si, bueno, si está bien lo que estamos probando a medida que vamos también desarrollando nuevas funcionalidades. Bueno, si encuentro algún error antes, no voy a tener que estar recorriendo toda esta pirámide. Esto es lo esperado que tenga el sistema, en realidad el automatismo, perdón. Y por otro lado, bueno, tenemos lo que no se debe hacer, que se conocen como antipatrones. Y tenemos dos. Por un lado, el antipatrón cono de lado o pirámide invertida, donde vamos a hacer todo lo contrario a lo que se espera. Vamos a tener muy poquitas pruebas unitarias, pruebas de servicio en mayor medida, y las pruebas manuales y de interfaz van a ser las que ocupen la mayor cantidad de pruebas de mi sistema. Entonces, bueno, no se espera que ocurra esto porque volvemos a lo mismo. Si yo encuentro algún error acá, tengo que recorrer toda esta pirámide para saber si el error viene desde la interfaz o desde un servicio o un código. Y por otro lado, el reloj de arena, que también vamos a estar cumpliendo. Un segundo. Vamos a estar cumpliendo lo que se espera para las pruebas unitarias, pero vamos a tener muchas pruebas manuales de interfaz y muy poquitas pruebas de servicio, y esto se puede volver un embudo, ¿no? Si yo tengo muy poquitas pruebas de servicios y estoy consumiendo un servicio y se me rompe ese servicio, no lo puedo integrar a mi sistema, capaz que me entero muy tarde, y bueno, y eso, enterarse muy tarde de un bug es, nada, perder plata, inversión de lo que hago y acordarme y verlo a último momento. Lo siguiente, y bueno, y acá una última interpretación de esta pirámide. Tenemos lo mismo, las pruebas de interfaz de servicios unitarias y unas flechitas que nos indican cuanto más abajo encontremos el bug y cuanto más pruebas tengamos, es más rápido de encontrar el bug y menos costoso. Y cuanto más pruebas de interfaz de usuario o manuales o servicios tengamos, bien, más costoso va a ser y más lento va a ser de detectar de dónde previene ese bug. Bien. Y bueno, llegando ya un poco a lo que es el final, no sé si hay preguntas, yo sigo, pero cualquier cosa me frenan, no hay problema. Por ahora tenemos una pregunta más. ¿Te hago ahora o querés dejar para el final, como vos prefieras? Sí, sí, lo vemos, lo vemos. Bien, Tomás pregunta, que el tester sepa automatizar es clave entonces para su trabajo, su mano derecha, digamos. Un tester sin este conocimiento se está perdiendo de bastante, ¿cierto? Y bueno, ahí va mucho de la mano también de pensar, cuanto más, lo puedo ver, cuanto más sé de todo lo que es testing, obviamente más me va a ayudar. eh, Va a depender, capaz que yo puedo ser el mejor automatizando también, y si el proyecto no lo necesita, no me estoy perdiendo en ese proyecto de nada, pero sí obviamente es una herramienta fundamental poder incorporar esas características de, bueno, yo
puedo probar un sistema manualmente, pero si surge la necesidad de automatizar, yo estoy preparado para eso. Eso sin duda que sí. El comentario inicial mío arrancó pensando que, bueno, si no sé automatizar, no es que tampoco no vaya a tener un trabajo, porque de hecho el testing manual va a seguir existiendo siempre. Y es más sobre el final también que se va a conversar un poco, va a haber un comentario sobre eso. Pero sí, o sea, si yo sé automatizar es una herramienta muy grande que me ayuda a, a mucho también. Y en el mercado también es bastante solicitado todo esto. Bien, gracias Leo. Por ahora esa pregunta nomás. Bien, genial, genial, gracias Aníbal. Bueno, y ya como comentarios finales, hoy al inicio mencioné que los comentarios finales son comentarios que nosotros hemos globalizado gracias a investigación, a experiencia, a charlas con clientes, a soluciones frente a problemas que tenemos, o soluciones que, bueno, que tenemos que buscar para poder automatizar ciertas necesidades. Es como un rejunte de todo eso y plasmarlo para que, bueno, yo voy a automatizar, tengan en cuenta todo esto y que no sea una pérdida de tiempo porque hice todo y bueno, y al final no lo pude aplicar. Primero que nada, bueno, cuando pensemos en automatizar es pensar qué vamos a automatizar, bien, tener, si no tengo claro cuáles son las pruebas, tratar de sí conocer mi sistema y saber qué tengo que probar de ese sistema. Lo mejor sería saber esas pruebas cuáles son, porque bueno, me ayuda a decidir si aplican o no un automatismo. Pero sí fundamental conocer mi sistema y qué pruebas tengo que hacer. No sé, si yo voy a realizar ventas, bueno, conocer las prioridades, que me logre una venta, que me logre la resta de un stock, lo que sea. Estoy dando un ejemplo al pasar. Pero bueno, principalmente conocer qué es lo que voy a automatizar. Después también, cuándo vamos a automatizar. Nosotros veíamos en esa pirámide eh, los tres tipos de pruebas que tenemos. Si el sistema recién está comenzando, no va a ser coherente pensar en pruebas de interfaz de usuario, porque si recién estoy codificando mi sistema y no tengo nada en paralelo que me ayude con la interfaz, eh, no voy a poder, no va a ser bueno pensar en invertir tiempo en pruebas automatizadas de una interfaz o de servicios. ¿Bien? Entonces, siempre pensar en qué etapa estoy y qué tipo de automatización aplica. Después también, qué herramientas vamos a usar, eso es importante, y a veces ocurre que usamos la herramienta que tenemos porque es la que está, porque no queremos buscar otra, porque nadie conoce otra herramienta. No digo que sea fácil esa situación, pero siempre es importante dedicarnos a pensar qué herramientas vamos a usar, porque después que que un proyecto comienza, si estamos muy inmersos o muy dependientes de una herramienta la cual también no nos sirve, cambiar es muy costoso. Entonces, desde un inicio, pensar, bueno, ¿qué herramientas voy a usar? Si son las adecuadas, si invierto un poquito de tiempo en entender nuevas herramientas, actualizarme con el tema de las herramientas es fundamental. Después también, ¿quién va a automatizar? ¿No? No es simplemente, bueno, yo me ha pasado de que empezó a automatizar el que sabía programar. ¿Tá? Entonces, por el lado del código se avanzó mucho y, y bueno, personalmente yo veía que sí, en cuanto a código había un avance muy importante, pero todo lo otro de comunicación que hablamos, de entender por qué se está automatizando, si vale la pena o si no, y más características que se mencionaron, no aplicaban correctamente. Entonces, bueno, el código era muy bueno, pero todo lo otro que también hace a la automatización era muy malo y bueno, y el proyecto iba bastante a las patadas, como quien dice, o sea, saliendo como podría salir y chao. Entonces, pensar que esa persona que va a automatizar, que reúna o que pueda ir creciendo junto con el proyecto y poder ir acaparando todo lo que se necesite, ¿bien? Que tenga los tiempos también disponibles, ¿no? Lo más recomendable es que, bueno, que tenga una jornada lo más normal posible para que no tenga que hacer, bueno, hago un poquito de automatización, después veo un poquito de una gestión de algo, que cuanto más dedicado esté a la automatización, mucho mejor. Eso va a sumar a que el proyecto tenga calidad, no solo en código, sino en su totalidad. Comunicarse con los desarrolladores, ¿no? Esto aplica creo que para todo lo que tiene que ser testing, pero bueno, referente a esta charla, comento que bueno, que el automatizador se comunique con un desarrollador y que se deje un poco de lado esa idea
de que, bueno, el desarrollador es enemigo del tester y el tester es enemigo del desarrollador. Dejar eso de lado porque es bueno poder comunicarnos con el desarrollador y pedirle ciertas configuraciones, por ejemplo, la interfaz de usuario, pedir una propiedad de un elemento, porque me sirve para automatizar mucho mejor o mucho más rápido cierto sistema. Y incluso el desarrollador también conocer capaz algo que ofrece el automatizador y decir, mira, esto me sirve porque, no sé, puedo tratar un dato de cierta forma. Entonces, no digo que este ejemplo aplique del todo para todos, pero sí quedarse con la idea de que, bueno, la comunicación entre test y desarrollador, que exista y que se dé. Bien. Después, fundamental lo que mencionábamos hoy también, mostrar avances, indicar cuánto se avanza, no digo día a día, pero eh, un reporte de cómo vamos avanzando, qué cosas están prontas, qué cosas no, con qué nos complicamos, con qué necesitamos ayuda, qué cosas no entendemos. Eh, Importante dar como un estatus de lo que yo estoy haciendo para que, bueno, siempre pensando en que el proyecto tiene una inversión, más que nada al inicio. Si yo no veo un avance, sea bueno o malo, pero por lo menos que me digan algo, yo voy a dejar de confiar y esa falta de avances esa falta de presencias de avances, va a generar una desconfianza para lo que es el proyecto en sí y bueno, y capaz que no apostar al proyecto de automatización. Y por último, hacer entender al cliente y entender nosotros mismos que la automatización no es solo la automatización de un flujo en la web, ¿tá? No es solo automatizar acciones de un ser humano, sino que aplica a todo lo que veíamos en esa pirámide, a pruebas unitarias de servicios y de interfaz web. ¿Bien? Eh, Aplican en todo eso y no quedarnos que, bueno, voy a automatizar a ver qué cosas hace el usuario final y eso lo automatizo y pronto. Bien, y bueno, para finalizar, ya terminando lo que es la charla, no es una frase como tal, pero sí es un comentario que siempre dejamos los docentes de los cursos y también a veces a los clientes. La frase, el comentario en realidad de la automatización no sustituye al testing manual, sino que lo complementa. Bien, así que me gustaría terminar con eso. Muchas gracias. Y para terminar como debe ser. Y bueno, sería esto lo que teníamos Bueno, para. Leo, genial. Muchísimas gracias en primer lugar por lo que fue tu exposición, creo que fue muy clara. Tenemos una última pregunta de Iván en el chat, por lo menos. Después, mientras tanto, les cuento que si alguien más tiene alguna duda que le quiera hacer a Leo, capaz que habilitando el micrófono, lo que pueden hacer es reaccionar levantando la mano y bueno, y ahí en el orden en el que vayan apareciendo, les vamos dando la palabra. Por la hora en la que estamos, con dos o tres preguntas estaríamos bien porque queremos ser puntuales y terminar a las 5 porque sabemos que, bueno, que hay gente que se tiene que ir. Leo, la pregunta que nos hace Iván es, según lo explicado, el tester debería manejar primero que nada herramientas para pruebas sin interfaz, luego API, y bueno, y ahí da los ejemplos de Postman o SoapUI, y finalmente la UI. ¿Piensas que las empresas preguntan primero por Selenium o Cypress por desconocimiento o porque se supone que el tester ya conoce todo lo anterior de la pirámide? Bueno, ahí eh, lo que yo mencionaba, ¿no? De hacer entender que no son solamente pruebas de interfaz, va un poco de la mano de esto. O sea, a mí me pasó personalmente que, bueno, queremos automatizar y la única idea que. Hay como una idea de que primero que nada se va a automatizar y va a hacer un clic y todo va a ocurrir. Después de que pasan de eso a pensar, bueno, después que entienden mejor, que van a automatizar con la interfaz gráfica y piden eso, simplemente eso. Entonces, también es parte de nuestro trabajo decir, mira, yo conozco Selenium o conozco Cypress, lo usamos, lo podemos usar, aplica para tu proyecto, pero hacer entender también que hay todo otro conjunto de pruebas. Capaz que la situación del cliente te preguntan por Selenium porque, mira, no, vos no te preocupes, yo las pruebas unitarias y de servicios, yo ya lo tengo cubierto. Yo lo que necesito es alguien que me automatice las pruebas de interfaz. Entonces, en ese caso, está bien, nosotros nos vamos a dedicar a la parte de interfaz, pero siempre tenemos que tener ese pensamiento de comentarle al cliente, mirá, nosotros hacemos esto, pero ten en cuenta que es recomendable tener todo esto también cubierto. Si no existe, capaz que podemos después pasar a una etapa en la que van a empezar a incursionar. La pregunta
bueno, ¿por qué siempre se lee Unicypress? Es porque también es lo más conocido y a veces se desconoce y no se menciona tanto, no se da tanta importancia a las otras capas, pero bueno, todas tienen su importancia y son importantes que estén para brindar la mayor calidad al sistema que se pueda brindar. Bien. Bien, perfecto. Bueno, por el momento nadie ha levantado la mano, así que asumo, hable ahora o calle para siempre, asumo que no hay dudas. Bueno, por ahí por el chat te agradecen tanto por la charla como por las explicaciones. De Sí, nuestra muchas parte, gracias por estar. salvo que surja alguna consulta ahora en estos últimos minutitos, bueno, en primer lugar, obviamente, agradecerle a Leo, agradecerle a todos ustedes por hacerse el tiempo y el espacio para estar aquí. Recordarles que, bueno, que la charla, por si les quedó alguna duda, si quieren repasar algo, seguramente en el correr de la semana próxima quede subida en nuestro canal de YouTube, que lo buscan como Centro de Ensayo de Software. Bueno, lo mismo aquí, ahí tienen la PPT en la que, bueno, estamos en distintas redes sociales, por ahí vamos a estar subiendo incluso las próximas instancias que vamos a estar teniendo, que como les comentaba al principio de la charla, la próxima va a estar siendo en octubre, ya tenemos fecha para confirmarles que es el 21 de octubre, no, perdón, el 19 de octubre, jueves 19 de octubre, que en esa instancia va a ser un bloque matutino y vamos a tener la participación de algunas organizaciones de las que están justamente apoyando este ciclo de webinars. Así que bueno, vamos a tener un bloque en el que va a haber distintas charlas, vamos a hablar sobre inteligencia artificial y sobre algunos otros temas. Así que bueno, desde ya les hacemos la invitación, pero obviamente síganos en las redes que ahí vamos a estar actualizando. Una vez más, gracias por su tiempo, gracias por participar de estas instancias. Muchísimas gracias, Leo. Por favor, muchas gracias a ustedes también por estar y nos estamos viendo Y en bueno, la nos próxima. encontramos en la próxima entonces. Hasta luego, muchas gracias.